Imagina que hay una barrera natural tan larga que si la extendiera esa línea recta podría cruzar toda Europa, de Portugal a Rusia, y todavía sobrarían kilómetros. Una barrera que divide climas, que separa océanos, que hace llover en un lado y convierte el otro en desierto, que alimenta con su agua los ríos más poderosos del mundo, que fue cuna de civilizaciones que construyeron ciudades de piedra a casi 4.000 metros de altura, sin rueda, sin hierro, sin escritura tal como la conocemos nosotros. Una barrera que tiene volcanes activos, glaciares eternos, selvas tropicales, desiertos absolutos y todos los climas posibles en un solo recorrido, de norte a sur. ¿De qué estamos hablando? De la cordillera de los Andes. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Geografía para Todos. Si hay un tema que me produce una admiración genuina cada vez que lo estudio, es este, los Andes. No porque sean una cadena de montañas grande y bonita, aunque lo son, sino porque representan algo mucho más profundo. Son el espinazo geológico, climático, hídrico y cultural de todo un continente. Sin los Andes, Sudamérica sería un lugar radicalmente distinto. No existiría la Amazonía tal como la conocemos. No existiría el desierto de Atacama. No habrían nacido los incas. El río Amazonas no tendría el caudal que tiene. Cada cosa enorme que pasa en este continente tiene en algún punto una conexión con estos 7.000 kilómetros de roca, hielo y volcanes. En este video vamos a hacer algo que muy pocos contenidos se atreven a hacer. Vamos a recorrer los Andes en serio. No solo las postales turísticas. Vamos a entender cómo se formaron, cuánto tardaron, qué fuerzas de la naturaleza los levantaron. Vamos a hablar de sus ecosistemas únicos, de por qué en un solo día de viaje puedes pasar de un desierto absoluto a una selva tropical. Vamos a hablar de los glaciares que alimentan ciudades millonarias y que hoy están desapareciendo. Y vamos a hablar de las civilizaciones increíbles que nacieron entre estas montañas, desde los Chavín hasta los incas, y de los millones de personas que todavía hoy viven, hablan y sueñan en quechua y en aymara, a miles de metros de altura. Son poco más de 30 minutos, pero te garantizo que cuando termines de ver este video, tu forma de ver Sudamérica no va a ser la misma. Así es que, comencemos. Pero antes de arrancar, si eres nuevo en este canal, este es el momento de suscribirte. Geografía para Todos existe para eso, para que entiendas el mundo de verdad, sin simplificaciones. Así es que pulsa el botón de suscribirse, activa la campanita para que YouTube te avise de cada video nuevo y sigamos viendo más contenido de calidad. Lo primero que necesito que entiendas sobre los Andes es su escala. Y digo necesito porque creo que cuando miramos un mapa y vemos esa franja verde o café a lo largo del borde occidental de Sudamérica, nuestro cerebro la registra como una cordillera grande. Pero no alcanzamos a procesar de verdad lo que significa esa longitud. Los Andes tiene aproximadamente 7.240 kilómetros de longitud. Para dimensionarlo, si los tomáramos y los pusiéramos en Europa, comenzaría en Lisboa, Portugal, cruzarían la península ibérica, Francia, Alemania, Polonia, cruzarían toda Ucrania y llegarían hasta más allá de Moscú, en Rusia, y todavía sobrarían kilómetros. Eso es lo que estamos hablando. No es una cadena montañosa regional, es una estructura continental. Y no solo son largos. En la zona de Bolivia y el sur de Perú, los Andes llegan a tener hasta 700 kilómetros de ancho. Eso no es una línea en el mapa. Repito, eso es una barrera de 700 kilómetros. Si vivieras en Bolivia y quisieras cruzar de la costa del Pacífico a la selva amazónica, tendrías que atravesar 700 kilómetros de montañas. Y eso asumiendo que hay carretera, que no siempre la hay.
La cordillera de los Andes atraviesa 7 países. Empecemos por el sur y vayamos hacia el norte, que es como se formaron, aunque ya vamos a ver que eso no es exactamente así. En el sur, en la Patagonia, la cordillera divide Chile y Argentina. Ahí, los Andes son más bajos, más húmedos, cubiertos de bosques templados, fiordos y lagos de un color turquesa impresionante. Es un paisaje muy distinto al de los Andes tropicales, que muchos imaginan primero. La Patagonia andina, tanto chilena como argentina, es uno de los lugares más remotos y salvajes del planeta. Más al norte, entramos a los Andes áridos del norte de Chile y Argentina y al altiplano boliviano. Aquí la cordillera se enancha, se vuelve más alta y el paisaje se vuelve árido y espectacular. Es aquí donde están los grandes volcanes, los salares, el desierto de Atacama, el más árido del mundo, y el altiplano. En Perú y Ecuador, los Andes siguen siendo altos y complejos, con múltiples cadenas paralelas y valles profundos entre ellas. Las ciudades más importantes, Cusco, Arequipa, Quito, están en este tramo. Aquí, los Andes empiezan a tener 2 cadenas principales, llamadas Cordillera Occidental y Cordillera Oriental, con valles entre ellas. Y en Colombia y Venezuela, la cordillera se ramifica. Como si las montañas se abrieran para abrazar el Caribe, en Colombia los Andes se dividen en 3 cadenas distintas: la occidental, la central y la oriental. Bogotá está en la cordillera oriental colombiana, a 2.600 metros de altura. Medellín está en la cordillera central, en un valle interandino, y tiene un clima tan agradable que la llaman la ciudad de la eterna primavera. En Venezuela, los Andes terminan en la Sierra Nevada de Mérida, ya cerca del Caribe. Hablemos ahora de las alturas. El pico más alto de los Andes y de todo el hemisferio occidental es el Aconcagua, en Argentina, con 6.961 metros sobre el nivel del mar. Para entender esto, si apiláramos el edificio Empire State de Nueva York 8 veces, todavía no llegaríamos a la cima del Aconcagua. Pero el Aconcagua no es el único gigante. Hay más de 50 cumbres andinas que superan los 6.000 metros. El Ojos del Salado, en la frontera de Chile y Argentina, llega a 6.893 metros y tiene el título de ser el volcán más alto del mundo. El Huascarán, en Perú, alcanza 6.768 metros y es el punto más alto del país. El Chimborazo, en Ecuador, solo tiene 6.268 metros, pero como está muy cerca del Ecuador, donde la Tierra es más ancha, su cima es el punto de la superficie terrestre más alejado del centro del planeta. Sí, más lejos que el Everest. El Everest es más alto sobre el nivel del mar, pero el Chimborazo está físicamente más lejos del centro de la Tierra. Eso lo hace, en cierto sentido, el pico más alto del planeta. Y ahora hablemos de una de las características más extraordinarias de los Andes que no se entiende bien cuando uno mira un mapa: el altiplano. El altiplano es una meseta inmensa, la segunda meseta más alta del mundo después del Tíbet. Se extiende principalmente por el sur de Perú y casi todo el occidente de Bolivia, a una altitud promedio de 3.750 metros sobre el nivel del mar. No es un valle entre montañas, es una planicie enorme de más de 800.000 kilómetros cuadrados que está a la misma altura que la cima de muchas montañas europeas. Y en ella viven millones de personas. La ciudad de El Alto, en Bolivia, tiene más de 1 millón de habitantes y está a 4.150 metros de altitud. Es una de las aglomeraciones urbanas más altas del mundo.
Cuando caminas por sus calles a esa altura, el oxígeno disponible es un 40% menor que a nivel del mar. Los turistas que llegan de golpe suelen sufrir el mal de altura, que en quechua se llama soroche, dolor de cabeza, náuseas, cansancio extremo, dificultad para respirar. Pero las personas que nacen y crecen ahí tienen el cuerpo adaptado. Sus pulmones son más grandes, tienen más glóbulos rojos, su corazón late de forma más eficiente. La evolución al servicio de la geografía. Y en ese mismo altiplano está el lago Titicaca. A 3.812 metros de altitud es el lago navegable más alto del mundo. Tiene más de 8.500 kilómetros cuadrados de superficie, lo que lo hace también el lago más grande de América del Sur. Este está dividido entre Perú y Bolivia, y sus aguas tienen un azul tan profundo e intenso que parece irreal cuando lo ves por primera vez en persona. Para los pueblos aymara, que habitan sus orillas desde tiempos inmemoriales, el Titicaca no es solo un lago, es el origen del mundo. Según su cosmología, fue desde las aguas del Titicaca que el dios Viracocha creó el sol, la luna y los primeros seres humanos. Los huros, una comunidad que se remonta a tiempos preincaicos, viven todavía en islas flotantes hechas enteramente con totora, una planta acuática que crece abundantemente en el lago. Las islas, las casas, los botes, todo es totora. Y lo han hecho así, generación tras generación durante siglos. Ahora vamos a dar un salto enorme en el tiempo, un salto de 250 millones de años hacia atrás, porque las montañas no aparecen de la noche a la mañana. Los Andes son el resultado de uno de los procesos geológicos más lentos, más poderosos y más transformadores que puede generar nuestro planeta. Y para entenderlo, necesito que entiendas primero cómo funciona la Tierra por dentro. La Tierra no es una bola sólida y estática. Por dentro tiene capas. El núcleo, que está compuesto principalmente de hierro y níquel, tiene temperaturas de más de 5.000 grados centígrados. El manto, una capa de roca semisólida, viscosa, que fluye muy lentamente como el caramelo caliente. Y la corteza terrestre, que es la parte exterior, la más delgada, es la que pisamos. Esa corteza no es continua, está fracturada en grandes fragmentos que llamamos placas tectónicas. Y esas placas se mueven, muy lentamente, unos centímetros al año, pero se mueven, impulsadas por las corrientes conectivas del manto que hay debajo. Y hace 250 millones de años, todos los continentes que conocemos estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Y donde hoy está Sudamérica había un océano primitivo. No había montañas, no había Andes, había agua. Con el paso del tiempo, Pangea empezó a fracturarse. Las placas se separaron. Sudamérica se alejó lentamente de África, abriendo el océano Atlántico entre ellas. Y mientras Sudamérica se desplazaba hacia el oeste, comenzó a acercarse a la placa de Nazca, que es la placa oceánica que ocupa el fondo del Océano Pacífico frente a la costa sudamericana. Y aquí viene el proceso clave. Cuando la placa oceánica de Nazca choca contra la placa continental sudamericana, ¿qué pasa? Una tiene que ceder, y es la oceánica porque es más densa. Se hunde debajo de la continental. Este proceso tiene un nombre específico: subducción. La placa de Nazca se hunde debajo de Sudamérica a una velocidad de unos 7 u 8 centímetros por año. 7 centímetros por año parece ridículo. Es menos de lo que crece tu cabello, por ejemplo. Pero multiplica eso por 80 millones de años, que es aproximadamente cuánto tiempo lleva este proceso. 80 millones de años a 7 centímetros por año da como resultado unos 5.600 kilómetros de placa hundida.
Y toda esa energía acumulada, toda esa masa empujando contra otra masa, tiene consecuencias enormes. La primera consecuencia es el calor. La fricción entre las dos placas genera temperaturas altísimas que funden la roca oceánica que se hunde. Esa roca fundida, el magma, es menos densa que la roca sólida que la rodea, así que sube. Busca fisuras, grietas, zonas de debilidad en la corteza continental, y cuando las encuentra, explota hacia la superficie. Eso es un volcán. La segunda consecuencia es la deformación de la corteza continental. Imagina que tomas una alfombra y empujas uno de sus extremos con fuerza. La alfombra se arruga, se dobla y se eleva. Eso mismo le pasa a la corteza terrestre cuando la placa de Nazca la empuja desde abajo y desde el lado. La roca se comprime, se dobla, se fractura y sube. Lentamente, durante decenas de millones de años, la corteza se fue elevando, metro a metro, kilómetro a kilómetro. Así nacieron los Andes. Y ahora vamos con los volcanes, porque los Andes no son una cordillera pasiva, son una cadena volcánica activa, parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, esa zona que rodea todo el Océano Pacífico y concentra el 90% de los terremotos y la mayoría de los volcanes activos del planeta. Hay más de 180 volcanes activos a lo largo de los Andes. Algunos son enormes y espectaculares. El Cotopaxi en Ecuador, a 5.897 metros, es uno de los volcanes activos más altos del mundo. Tiene un cono perfecto, casi simétrico, cubierto de nieve. Parece una ilustración de libro de geografía. Ha tenido erupciones importantes a lo largo de la historia, y Quito, la capital ecuatoriana, está a unos 50 kilómetros al norte. Es un vecino imponente e inquietante al mismo tiempo. El Villarrica, en el sur de Chile, a 2.840 metros, es más bajo, pero quizás más impresionante en términos de accesibilidad. Puede subir hasta su cráter, que tiene un lago de lava visible en su interior. Uno de los pocos lugares del mundo donde eso es posible para excursionistas no profesionales. Imagínate asomarte al borde de un volcán y ver el magma brillando ahí abajo, a pocos metros. Alucinante y aterrador en igual medida. Y el Tungurahua en Ecuador lleva décadas con actividad continua, arrojando cenizas sobre los pueblos vecinos. En 2006 tuvo una erupción importante que obligó a evacuar decenas de comunidades. El Sabancaya en Perú ha estado en erupción desde 2016 de forma más o menos continua. Y el Ojos del Salado, en la frontera de Chile con Argentina, es el volcán más alto del mundo con casi 6.900 metros, aunque actualmente está inactivo. Pero la subducción no solo construye montañas y crea volcanes, también destruye. Los mismos procesos que levantaron los Andes son responsables de los terremotos más violentos de la historia. Las placas tectónicas no se mueven de manera suave y continua. Se traban, se enganchan en sus irregularidades, en sus asperezas. Y durante años, a veces décadas, la presión se acumula. La placa sigue empujando, pero no puede avanzar, hasta que la tensión supera la fricción y las placas se sueltan de golpe. Liberan toda esa energía acumulada de una sola vez. Eso es un terremoto. El 22 de mayo de 1960 en Valdivia, en el sur de Chile, ocurrió el terremoto más poderoso jamás registrado en la historia de la humanidad. Magnitud 9.5. Para que tengas contexto de lo que eso significa. La escala de magnitud de momentos no es lineal, es logarítmica. Eso quiere decir que un terremoto de magnitud 9.5 libera unas 30 veces más energía
que uno de magnitud 8.5 y unas 900 veces más que uno de 7.5. El terremoto de Valdivia duró entre 10 y 11 minutos. 10 minutos de tierra moviéndose sin parar. El terremoto generó un tsunami que cruzó el Pacífico a la velocidad de un avión de pasajeros y mató personas no solo en Chile, sino en Hawái, en las Filipinas y en Japón, a 17.000 kilómetros de distancia. Y esto no es solo historia antigua. En el año 2010, Chile sufrió otro terremoto de magnitud 8.8 que destruyó ciudades enteras en la región del Biobío. En el año 1970, el terremoto de Ancash, en Perú, de magnitud 7.9, desencadenó un aluvión que sepultó la ciudad de Yungay bajo millones de toneladas de hielo y roca. Murieron más de 70.000 personas en minutos. Y sin embargo, aquí está lo paradójico. Esa misma geología violenta que genera terremotos y volcanes también fertiliza los suelos con minerales volcánicos, atrae las lluvias, crea los ríos. La misma fuerza que destruye también hace posible la vida. Y eso quizás define perfectamente la relación de las personas andinas con sus montañas. Una convivencia con la potencia de la naturaleza que es al mismo tiempo amenaza y regalo. Una de las cosas que hace a los Andes absolutamente únicos en el mundo es esto. En una sola cordillera, en un solo sistema montañoso, caben prácticamente todos los climas del planeta. Desiertos hiperáridos, selvas tropicales, bosques templados, tundra alpina, estepas frías y glaciares eternos. Todo eso existe en los Andes y a veces separado por apenas unas pocas horas de viaje en vehículo. ¿Por qué? Principalmente por dos razones que se combinan de una forma extraordinaria. La primera es la altitud. La temperatura desciende aproximadamente 6 grados centígrados por cada 1000 metros que subimos. Eso significa que si salgo de la costa del Pacífico a nivel del mar y subo hasta los 6.000 metros, la temperatura habrá bajado unos 36 grados. En un mismo día puedo pasar del calor del trópico al frío polar, sin moverme horizontalmente más de 200 kilómetros. La segunda razón es la orientación norte-sur de la cordillera. Los Andes corren de norte a sur durante más de 7.000 kilómetros, atravesando todas las latitudes, desde el Ecuador tropical hasta la Patagonia subantártica. Eso significa que el clima también varía radicalmente según en qué punto de ese recorrido estés. Los geólogos y ecólogos llaman pisos ecológicos a estas bandas de clima y vegetación que se van alternando según la altitud. Es uno de los conceptos más elegantes de la geografía, y los Andes son su mejor ejemplo en el mundo. Empecemos desde abajo, en el lado oriental de la cordillera, mirando hacia la Amazonía. Entre 0 y 500 metros de altitud está la selva baja amazónica. Calor constante de 25 a 35 grados, lluvias torrenciales durante buena parte del año, humedad permanente. Aquí la vida es tan densa, tan variada, tan exuberante, que los científicos llevan décadas estudiando este lugar y todavía descubren nuevas especies con regularidad. Solo en la Amazonía peruana se han identificado más de 1.800 especies de aves. Para comparar, toda Europa tiene unas 700 especies de aves. La selva amazónica tiene más del doble en un solo país. Entre 500 y 2.500 metros está una zona de transición fascinante que dependiendo del país y la región se llama yungas, bosque nuboso o bosque montano. Aquí las nubes se enganchan en las laderas de las montañas y crean una niebla casi permanente. La vegetación está cubierta de musgo, líquenes y helechos. Hay orquídeas por todas partes de cientos de especies distintas. La luz
que entra entre los árboles tiene una calidad fantasmal, difusa y verdosa. Es uno de los paisajes más hermosos y más misteriosos que existen. Y también uno de los más amenazados, porque es precisamente esta zona la que más se ha deforestado para convertirla en tierras de cultivo. Entre 2.500 y 3.500 metros están los valles interandinos. Este es históricamente el piso más habitado de los Andes. El clima aquí es lo que en algunas ciudades llaman la eterna primavera. Temperaturas moderadas entre 12 y 20 grados, lluvias bien repartidas, suelos fértiles. Es el piso donde florecieron las grandes culturas andinas. Cusco en Perú está a 3.400 metros. Quito en Ecuador está a 2.850 metros. Medellín en Colombia a 1.500. Bogotá a 2.600. No es coincidencia que las capitales y las grandes ciudades andinas estén en este rango. Es el ambiente más habitable de toda la cordillera. Entre 3.500 y 4.500 metros está la puna o el altiplano, dependiendo de la zona. El frío es protagonista. Puede haber heladas cualquier noche del año. La vegetación son pastizales bajos, llamados pajonales, que se mecen con el viento. No hay árboles. El viento es casi constante y puede ser cortante. Y sin embargo, aquí vive y pastorean algunos de los animales más emblemáticos de los Andes: la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, los 4 camélidos sudamericanos. Todos ellos domesticados o derivados de especies que evolucionaron exactamente en este ambiente frío y ventoso durante millones de años. Por encima de los 4.500 metros entramos en la zona periglaciar. La vegetación se vuelve casi inexistente. Solo algunas plantas especializadas, llamadas plantas en cojín o cushion plants, crecen pegadas al suelo para protegerse del viento. Hay líquenes en las rocas, y por encima de los 5.000 o 5.500 metros ya estamos en el reino del hielo y la nieve. Los glaciares, un paisaje lunar de roca y hielo donde la vida prácticamente no existe. Ahora hablemos de biodiversidad, y aquí los números son tan grandes que resultan difíciles de procesar. Los Andes tropicales, que abarcan principalmente Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela, están clasificados como el hotspot de biodiversidad más rico del planeta Tierra. Un hotspot es una zona que cumple 2 condiciones. Tiene una concentración excepcional de especies endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del mundo, y al mismo tiempo está bajo amenaza significativa. Solo en los Andes tropicales hay más de 45.000 especies de plantas vasculares. El 15% de todas las plantas de la Tierra existen en esta región, que ocupa menos del 1% de la superficie del planeta. Es una concentración biológica sin precedentes. Hay más de 3.000 especies de anfibios descritas, y los científicos estiman que quedan cientos más por describir. Hay alrededor de 1.700 especies de aves, más que en todo el continente europeo y toda América del Norte combinados. Y dentro de ese mosaico de biodiversidad hay algunas especies que merecen ser mencionadas por su importancia simbólica o biológica. El cóndor andino, con una envergadura que puede superar los 3,2 metros, es el ave voladora más grande del mundo. Puede vivir más de 70 años en libertad, lo que lo hace también uno de los animales de mayor longevidad entre las aves. Come carroña, lo que lo convierte en un limpiador natural esencial del ecosistema andino. Y tiene uno de los ciclos reproductivos más lentos de cualquier ave. Pone un solo huevo cada 2 años, y el polluelo depende de sus padres durante más de 1 año. Eso lo hace extremadamente vulnerable a la caza y a la pérdida del hábitat. Para los pueblos andinos, el cóndor es sagrado.
es el mensajero entre el mundo humano y el mundo de los dioses y las montañas. El Apu, el espíritu de la cumbre. La vicuña, el camélido salvaje más elegante de los Andes, con una lana tan fina que los incas la reservaban exclusivamente para la realeza. La fibra de vicuña es la fibra natural más fina del mundo, más fina incluso que el cashmere. Durante la colonia española, la vicuña estuvo al borde de la extinción por la caza indiscriminada. En la segunda mitad del siglo XX, gracias a programas de conservación, su población se recuperó de unos pocos miles a más de 600.000 individuos. Hoy se practica el chaco, la ceremonia tradicional de captura, esquila y liberación de vicuñas en comunidades del Perú, Bolivia y Argentina. El oso de anteojos o ucucu, el único oso de Sudamérica, vive en los bosques nubosos andinos, desde Venezuela hasta Bolivia. Es un animal solitario, tímido, que se alimenta principalmente de frutas y brotes de plantas. Su nombre viene de las manchas claras alrededor de los ojos que les dan un aire permanente de sorpresa. Está en peligro de extinción, principalmente por la deforestación de su hábitat. Y no puedo dejar de mencionar las ranas de cristal, unas ranitas diminutas de apenas 2 o 3 centímetros que viven en los bosques nubosos andinos y cuya piel ventral es completamente transparente. Puedes ver a través de ellas el corazón latiendo, el sistema digestivo, el hígado. Una ventana a la biología en miniatura. Existen más de 150 especies de ranas de cristal en los Andes, muchas de ellas descubiertas en los últimos años. Y así es como la cordillera de los Andes, con su imponente geología y sus extremos climáticos, moldeó un territorio único en el planeta. Un gigante de piedra que parecía inhabitable, pero que estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las mayores epopeyas de la humanidad. Porque la historia de estos valles y cumbres no está completa sin quienes la dominaron. En la segunda parte de este viaje, que se estrenará la próxima semana, el próximo domingo, nos adentraremos en el corazón de las civilizaciones andinas. Descubriremos cómo el ser humano desafió las alturas desde los misteriosos orígenes de los primeros pueblos hasta el nacimiento, esplendor y secretos del colosal imperio inca. Pero no nos quedaremos solo en el pasado, también analizaremos los Andes de hoy, una cordillera que es el motor de recursos de todo un continente, pero que enfrenta desafíos monumentales debido al cambio climático y la explotación. ¿Hay esperanza para el futuro de este ecosistema? La respuesta la descubriremos juntos en el próximo video, así que para no perderte el desenlace de esta gran aventura por la columna vertebral de América, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios, ¿cuál es el misterio de los incas que más te fascina? Nos vemos la próxima semana para explorar la cumbre de la historia andina. Hasta la próxima.